¿Qué es la morfofisiología? Compañeros y profesores, hoy vamos a hablar sobre la morfofisiología. ¿Qué es la morfofisiología? La morfofisiología es el conocimiento que nos ayuda a estudiar la estructura y función de los sistemas biológicos de manera interdependiente, facilitando así la comprensión del cuerpo humano en términos de su organización y homeostasis. Tenemos diferentes tipos de planos para poder entender mejor los sistemas del cuerpo humano, como son el plano sagital, el plano frontal y el plano horizontal. El plano sagital nos hace referencia a este tipo de corte. Como pueden apreciar aquí en la imagen, partir a la persona por la mitad. Así, así o así. Ese es un corte sagital. Ahora, un corte transversal es prácticamente esto, cortar a la persona así, o así, o así, o aquí, o aquí. Ese es un corte transversal. Ahora, un corte coronal, como su nombre mismo coronal lo dice, es así, cortar por aquí, o por aquí, o así. Ese es un corte coronal, un plano coronal. Y ahora, para poder realizar todos estos cortes, todos estos planos, tenemos que entender que cuando nosotros hacemos un estudio del ser humano, tiene que estar en posición anatómica. ¿Y qué es posición anatómica? Es como acá, como este personaje que está aquí, las manos extendidas, así, y en esta posición, con los pies semiflexionados. Esta es una posición anatómica. Cabeza y cuello erectos, mirando hacia el frente, brazos extendidos hacia abajo, como está aquí, y cada lado del cuerpo. Palmas de las manos vueltas hacia adelante, ¿ves? Estas palmas están vueltas hacia adelante. Puntas de los dedos mirando hacia el frente. De los puntas de los dedos mirando hacia el frente. Piernas extendidas y levemente separadas. Levemente, no demasiado solo, levemente. Tobillos y pies extendidos. Ya. Ahora para ver un poco más sobre los términos de la ubicación, tenemos el término que se llama cefálico o caudal. ¿Qué es cefálico? Lo que está más cerca hacia la cabeza. Por ejemplo, esto, ¿qué vendría a ser? Cefálico, porque está más cerca de la cabeza. Esto de aquí vendría a ser caudal. ¿Caudal a qué se refiere? A que está más cerca de los pies, ¿no? De acá abajo, de la punta. Ahora, para entender mejor todavía el cuerpo humano, tenemos dos direcciones, que es posterior, esta parte de acá. Esta parte es posterior y esta parte es anterior. Podría ser llamada también posterior o dorsal y esto anterior o ventral. Ahora, lo que está más cerca hacia la línea del medio se llamaría medial, ya que está cerca de la línea media, ¿no? Y se puede llamar también proximal. Ahora, lo que está más lejos de la línea media se llamaría lateral o distal. Por ejemplo, esta parte de acá está distal a la línea media porque está más lejos. Pero, digamos, esta parte de acá, esta parte de acá, esto está más medial porque está cerca a la línea del medio. Ahora hablando sobre el nivel de organización biológica del ser humano, vemos que el ser humano está compuesto por partículas subatómicas, que a su vez forman un átomo. Y el átomo forma una molécula. Y la molécula forma una célula. Un conjunto de células forma un tejido. Un conjunto de tejidos
forma un órgano, y un conjunto de órganos forma un sistema. Y un conjunto de sistemas forma un organismo, y varios organismos una población, y mucha población o varias poblaciones una comunidad. Y mucha comunidad o varias comunidades un ecosistema, y así formando la biosfera. Ahora, mayormente nos diferenciamos en acá, en la célula, tejido, órgano y sistema. Bien, para entender mejor estos, vamos a hablar sobre la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio que hay en todo nuestro cuerpo para que se mantenga o funcione de una manera óptima. Una normal temperatura, un óptimo estado de emoción, todo eso, ¿no? Yo les explico más con mis propias palabras. Para mí la homeostasis es mantener el cuerpo en equilibrio, ya sea con las emociones, con la salud, con la comida, con todo, ¿no? A veces cuando tenemos frío, nos da ganas de abrigarnos. Nos abrigamos y estamos cómodos, estamos en homeostasis. Pero a veces nos abrigamos demasiado y nos hace mucha calor y nos tenemos que desabrigar para que nuestro cuerpo entre en una temperatura normal. Homeostasis para mí es poder mantener nuestro cuerpo en equilibrio, como ya los decía. Comer saludablemente, tener buenas emociones, estudiar bien, hacer las cosas bien para poder hacer que todo nuestro sistema de nuestra vida, nuestro organismo, nuestra propia vida, funcione de una manera correcta. Y para entender todo eso, tenemos que saber cuánto es la composición de agua en el ser humano. Como en esta imagen nos muestra, un bebé recién nacido, un lactante, tiene el 80% del cuerpo en agua. Un hombre adulto y una mujer adulta no son iguales, somos diferentes. El hombre tiene 60% de agua y la mujer un 50% de agua. Ya, acá podemos ver más específicamente el porcentaje de agua en cada uno de nuestros órganos. En el cerebro tenemos de 75 a 80% de agua, en los pulmones de 80 a 85% de agua, en el corazón de 75 a 80%, en el hígado de 70 al 75%, en los riñones de 80 a 85%, en los músculos de 70 a 75%, en la sangre tenemos más porcentaje de agua, que es el 90 al 92%, en la piel del 60 al 70% y en los huesos de un 20 a 25%. Hablando sobre el agua corporal, como ya lo habíamos mencionado, acá lo vamos a ver de una manera más extendida o más profunda. Y se nos dice que en la célula, en el vascular o plasma y en el intracelular, en todo nuestro cuerpo, ya, como dijimos, tenemos el 60% de agua. En el intracelular tenemos un 20% de agua. Y en el intersticial y en el intravascular tenemos también en conjunto un 20% de agua, que se llamaría líquido extracelular. Pero ahora, en el líquido intracelular, tenemos un 40% de agua, o sea, dentro de la célula. En el líquido extracelular, un 20%, que está dividido en el intersticial, que sería un 15%, y en el plasma o intravascular, que sería un 5%, formando así un 60% de agua, que es de acuerdo a nuestro peso. O sea, no todos tenemos el mismo porcentaje. Esto es una estadística que nos da a entender un poco que tenemos ese porcentaje, pero no todos. Algunos que somos más altos o pesamos más, podemos tener más agua, o algunos que pesamos menos y medimos menos agua. Bien, hablando un poco más amplio este tema, en histología, hablamos sobre el tejido. ¿Qué es el tejido? Es un conjunto de células, como bien lo sabemos, ¿no? Especializadas, que trabajan para cumplir una función específica. Hay varios tipos de tejidos: tejido epitelial, tejido conectivo o conjuntivo. Ya. El tejido epitelial, ¿de qué se encarga? De la protección, absorción, secreción, transporte. El tejido conectivo, sostén, une y protege los tejidos y órganos. Tenemos al tejido muscular y al tejido nervioso. El tejido muscular es el responsable del movimiento corporal y de los órganos.
que también están clasificados en el músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. En el tejido nervioso permite la comunicación y transmisión de las señales en el cuerpo, compuesto por neuronas, células de glí. Aquí podemos ver dónde se encuentran ubicados estos tejidos. El tejido nervioso se encuentra mayormente ubicado en el cerebro. El tejido adiposo son células que acumulan grasa y sirve de reserva energética como aislante térmico, que podemos encontrar acá en el abdomen. Tejido muscular en el cuádriceps, que presenta células alargadas con unas fibrillas proteicas que provocan la contracción. Tejido conectivo, aquí por la clavícula, rellena de los espacios entre tejidos y hay diferentes clases. Tejido epitelial, podemos encontrarlo aquí, cubre el exterior del cuerpo, reviste todo el cuerpo, como decirlo. Y el tejido del intestino, acá en el intestino obviamente. El tejido de los huesos, en los huesos. Ahora tenemos diferentes tipos de plano. Plano estratificado, queratinizado, plano estratificado no queratinizado, cúbico estratificado y cilíndrico estratificado. Epitelio plano. Son planos, por decirlo así, mira, solo es una sola línea y planos. Epitelio cúbico. Parece cubos, son más alargados y también son solo de uno, por eso se llama epitelio cúbico. Epitelio cilíndrico simple. Simple, ¿por qué? Porque no tiene nada más que un cilíndrico con sus núcleos cilíndricos. Y epitelio cilíndricos ciliado, porque tiene varios cilios acá como pelitos, como podemos observar. Para ver todos estos tipos de tejidos, tenemos que saber utilizar el microscopio. Y acá les voy a mencionar algunas partes que tenemos del microscopio. Hay microscopio óptico, que es este, y el microscopio electrónico, que es de aquí. Mayormente utilizamos este tipo de microscopio, ¿no? Ocular, que esto es el tubo, el revólver es esto, el brazo donde debemos sostener para poder transportar el microscopio de una manera adecuada, la platina, los objetivos, las pinzas donde vamos a colocar la muestra, el condensador y diafragma, la fuente de luz, la base, el tornillo micrómetro, este chiquito de acá, y el tornillo macrométrico, que es este grande de acá. Bien, para poder ver diferentes tipos de tejidos, mayormente utilizamos una coloración de hematoxilina y eosina. Como podemos observar en esta imagen, hace que se vuelvan rosadas y medio púrpuras algunas. Y algunas coloraciones especiales, ¿no? Para poder ver diferentes tipos de tejidos también. Bueno, eso sería todo, compañeros y profesor. Espero que les haya gustado la explicación y nos vemos en la siguiente semana, donde les hablaremos más sobre los temas de la morfofisiología.